puntos clave o perlas de nuestras hernias inguinales y femoral. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar durante este video y comenzamos con la diferencia entre hernia inguinal y hernia femoral. Vamos a recordar que las hernias va a ser la salida de contenido de la cavidad abdominal por agujeros por los que regularmente no debería de salir. La hernia inguinal va a darse, la diferencia entre hernia inguinal y femoral va a estar dada por la cintilla iliopubeana. Entonces va a ser inguinal cuando el defecto pase por arriba de la cintilla iliopubeana y va a ser femoral cuando el defecto pase por abajo de la cintilla iliopubeana. Entonces, la cintilla iliopubeana, como les digo, nos va a dar la diferenciación entre estos dos tipos de hernias. Además, la hernia inguinal la vamos a poder dividir en unas directas y unas indirectas. Y esta diferenciación va a estar dada por el triángulo de Hesselbach y por los vasos epigástricos. Entonces, vamos a tener que la directa va a pasar a través del triángulo de Hesselbach y clásicamente se nos dice que entonces, si pasa a través del triángulo de Hesselbach, va a pasar lateral o van a estar los vasos epigástricos laterales al defecto herniario. Entonces, los vasos van a estar laterales. Y en la hernia indirecta va a pasar no por el triángulo, sino va a pasar por el anillo inguinal interno. Entonces, anillo inguinal interno y los vasos le van a pasar mediales. Y aquí vamos a tener una mnemotecnia donde hay que asociar la D y la L y la I y la M de medial. Entonces vamos a tener dilo imbécil. Esa sería nuestra mnemotecnia, como les digo, directa lateral, indirecta medial. Y bueno, esa sería como tal la diferencia anatómica en nuestra hernia inguinal directa y nuestra hernia inguinal indirecta. Además vamos a tener otras diferencias. Vamos a tener que la hernia inguinal directa va a ser la más común. Y nuestra hernia inguinal directa, si bien no va a ser tan común, va a estar mucho más asociada a recurrencia. Entonces, importante tener estos datos en mente. ¿Cuál va a ser la clínica de nuestras hernias? Vamos a tener una masa palpable que va a aumentar con la maniobra de Valsalva cuando puje y va a disminuir al decúbito supino, es decir, cuando se acueste. Entonces, esta va a ser nuestro signo básico, nuestro signo cardinal y con lo que nos vamos a guiar. Entonces, recordemos una masa palpable que va a aumentar con el Valsalva y que va a disminuir al acostarse o al decúbito supino. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Bueno, en cuanto al algoritmo, vamos a tener primero la clínica, la sospecha clínica, y lo siguiente que tenemos que hacer va a ser un ultrasonido. En caso de que aún tengamos duda diagnóstica, lo siguiente va a ser una resonancia magnética. Y si aún hay duda diagnóstica, también vamos a tener que realizar una herniografía. Hay igual otra mnemotecnia de este lado para acordarnos que la hernia directa va a tener mucha más recurrencia. Entonces vamos a hacer una R así como grandota y aquí le vamos a poner directa y aquí vamos a poner recurrencia. Entonces está igual como dato curioso. En cuanto al tratamiento, que es creo lo más extenso de este tema, vamos a empezar primero con el tratamiento de nuestras hernias inguinales. Y en este vamos a encontrar dos técnicas. Vamos a encontrar técnicas con tensión o técnicas sin tensión. Las técnicas sin tensión van a ser las técnicas que tengan malla y las técnicas con tensión pues obviamente no van a tener malla. La técnica con tensión va a ser, le vamos a llamar la técnica de Schuldice. Y la técnica sin tensión con malla le vamos a llamar la técnica de Lichtenstein. La técnica de Lichtenstein va a ser nuestro gold para el tratamiento de las hernias inguinales. Vamos a tener indicaciones para nuestra técnica de para la técnica de Schuldice con tensión, pero en una cirugía programada, en una corrección programada de una hernia inguinal, siempre vamos a hacerla con malla o con técnica de Lichtenstein. Nuestras indicaciones para una técnica de Schuldice va a ser una urgencia o también una infección. Entonces, Schuldice en infección y en urgencia quirúrgica.
Entonces, bueno, ese sería el tratamiento en caso de que haya una recidiva, esta también va a aplicar para la femoral, pero si hay una recidiva de la hernia, vamos a aplicar otra técnica que se llama Stoppa y Wantz. Entonces vamos a aplicar la técnica de Stoppa, así se le llama, y en este caso vamos a poner, esta técnica consiste en una malla preperitoneal. Y bueno, en cuanto al tratamiento de nuestras hernias femorales, vamos a tener que se van a tratar con un cono y malla plana. Entonces, esas serían pues nuestras técnicas para el tratamiento. Entonces, recordemos, inguinales vamos a tener la técnica sin tensión con malla, que va a ser la técnica de Lichtenstein y que va a ser nuestra técnica de elección. En caso de que haya una infección o una urgencia quirúrgica, vamos a usar la técnica de Schuldice, donde va a haber tensión, pero no va a haber malla. En caso de una hernia femoral, vamos a usar cono y malla plana. Y en caso de que haya recidiva de la hernia, vamos a usar la técnica de Stoppa, donde vamos a poner una malla preperitoneal. Y ese sería, a grosso modo, los puntos clave de nuestras hernias inguinales y femorales. Entonces, de este lado, yo les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.